Bueno, la impunidad, ¿no?, que gatilla a muchos congresistas a abusar del poder que tienen para recortar bajo cualquier pretexto el sueldo a sus trabajadores. ¿Qué es lo que se está haciendo desde el Congreso de la República para garantizar que esto no ocurra? Pues a decir de lo que viene sucediendo y de la lista que les vamos a mostrar a continuación, poco o nada en reformas, para lo cual se dice, entrevista a una congresista, habla otra congresista y dicen, bueno, que lo vea cada bancada. Lo cierto es que esta es una realidad. Vamos a ver la cantidad de parlamentarios que han sido acusados de recortar el sueldo. No es una práctica que ocurre solo en el Perú, es verdad. No hay casos en México, hay casos en Argentina, en Brasil. En Brasil es más, lo conocen como la rachadiña. La rachadiña, acá es mocha, sueldo. Y son 13, ahí tenemos algunos de ellos. Magali Ruiz, que es congresista de Alianza para el Progreso, Rocío Torres, congresista de Alianza para el Progreso. En muchos de los casos, el argumento es un aporte al partido. En Alianza para el Progreso, no que hay plata como cancha, realmente necesitan tener este comportamiento abusivo y hasta que podría lindar, ¿no?, con la corrupción para hacerle eso a sus trabajadores. Miren, acá tenemos otros dos más de Alianza para el Progreso. María Acuña, Alejandro Soto también. Ambos de Alianza para el Progreso. Una más, Heidi Juárez también. Antes era de Alianza para el Progreso, bueno, ahora es de Podemos Perú, al igual que Edgar Tello de Podemos Perú. José Arriola, Podemos Perú, antes Acción Popular. Jorge Ancachi, Acción Popular. Raúl Doroteo, Acción Popular. Hilda Portero, también de Acción Popular. Katy Ugarte, del Bloque Magisterial, antes Perú Libre. María Cordero Hontay, recordemos que ella fue suspendida justamente porque se le inició investigación por este tema del recorte de sueldos. Y no escarmientan, ¿no? Hay casos de congresistas que se han ido presos por tener este comportamiento. Tenemos María Agüero, congresista de Perú Libre. ¿Por qué no tratan de manera justa a sus trabajadores? Claro, y de alguna manera el tratar de esconder bajo la alfombra una realidad es que hay congresistas, como la dice Chávez, que dice, ¿no? Ay, pero qué raro, ¿no? Deja la sombra de incógnita, ¿no? Qué raro que denuncian después que ya han salido del Congreso. Bueno, habría que voltear la pregunta. ¿Qué se está haciendo desde el Congreso para, de alguna manera, proteger la identidad de estos trabajadores maltratados? ¿No? ¿Cuáles son los mecanismos de denuncia anónima, ¿no?, que se han implementado para que estas acciones no sigan ocurriendo? Porque no se trata de decir solamente, bueno, que lo vea cada bancada. Bueno, mientras tanto, se fomenta la corrupción, se fomenta el abuso. Bueno, vamos a hablar de todo esto y más con el abogado Andy Carrión. Está aquí en nuestros estudios. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Por la invitación. Bueno, en principio, hay congresistas que ya han sido hasta sentenciados, que han ido a la cárcel en años anteriores. No se escarmienta. ¿Cuál es su opinión al respecto? El caso más paradigmático de un congresista ya condenado por estos hechos es el de Miguel Urtecho. Recordemos de que no solamente él ha sido condenado, sino también su esposa, la que en su oportunidad fungía como la cajera de todos estos aportes ilícitos por parte de sus subordinados o sus trabajadores en el Congreso. Pero han sido condenados a penas muy duras. Sí, claro, ¿no? Estamos hablando años. no solamente del delito de concusión, sino además que en esa oportunidad se imputaron los delitos de enriquecimiento ilícito, además de en contra de la esposa de Michael Urtecho por el delito de lavado de activos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, específicamente desde marzo del 2023, que se fueron descubriendo los nuevos hechos de los congresistas vinculados a estos casos de mochasueldos, la Fiscalía o la entonces fiscal de la Nación únicamente imputaba el delito de concusión, que es un delito cuyas penas pueden ir desde los 2 hasta los 8 años. Pero hay algo importante a resaltar: ¿por qué no se imputa, por ejemplo, el delito de enriquecimiento ilícito? Porque ¿cómo se configuraría?
El delito de concusión en rigor es abusar del cargo para pedir algún tipo de beneficio a sí mismo o hacia un tercero. Pero igual es pena efectiva, digamos, no tanto como el enriquecimiento ilícito. El delito de enriquecimiento ilícito tiene que ver con dos presupuestos. Uno también el abuso del cargo, pero el otro presupuesto es el de el incremento injustificado del patrimonio. Y es más que evidente que cuando ellos solicitan dineros a sus trabajadores, pues están de esa manera incrementando su patrimonio. El caso más paradigmático que acabas de mencionar es el de María Jontay, ¿no? Que no tendría mucha diferencia con un cartero que te pide, digamos, te roba y te pide dinero si vamos al cajero inmediatamente, ¿no? Claro, esto es como delincuentes con... Sí, ya hablamos de delincuencia incluso hasta común. Sin embargo, en el caso de María Jontay solamente se imputó el delito de concusión, cuando debería también de corresponder la imputación por delitos de enriquecimiento ilícito y hasta lavado de activos de personas que ilícitamente hayan participado en recabar estos dineros. Ahora, el argumento recurrente son aportes para el partido. Necesitamos este recorte porque hay que aportar a la causa. Claro, pueden haber en efecto algunos aportes voluntarios por parte de los trabajadores que deseen libremente y voluntariamente aportar al funcionamiento del partido. No, acá es una condición, pero a lo que iba es, si para que se configure el delito de enriquecimiento ilícito se tiene que de alguna manera probar que exista un desbalance patrimonial, un aumento de la riqueza, cuando entra de por medio el argumento del partido político, ¿cómo se puede probar allí el enriquecimiento ilícito? Cada uno de los casos que acabas de mencionar son muy particulares, ¿no? En algunos casos han tenido beneficios solo personales, María Jontay es uno de ellos y otros, y en otros casos han tenido aportes al partido. En caso de los aportes al partido, si es que esto fuera voluntariamente no habría ningún inconveniente, pero aquí la mecánica que se está probando, al menos por parte de informes iniciales por parte de la prensa, es de que más bien habrían sido aportes obligados por el hecho de pertenecer a una función pública, es decir, al despacho de un determinado congresista. Y lo que se prueba, o el indicio fundamental para probar el delito de enriquecimiento ilícito, es el desbalance patrimonial, cómo de manera injustificada uno incrementa su patrimonio y a partir de ello genera un desbalance patrimonial. Y todos estos hechos incluso están siendo investigados también en el delito de concusión, porque se supone que ha habido fluidez de dineros cuando estos son más bien ilícitos. Así es que veamos cómo van las investigaciones. Pero es paradigmático que al día de hoy, de los 13 congresistas cuyos casos se denominan mochasueldos, bueno, ya tenemos una menos, María Acuña, cuyo caso acaba de ser archivado. Sin embargo, vemos que solamente el caso de María Jontay ha pasado a la siguiente etapa, es decir, en la etapa en la que ya existe un proceso judicial en su contra. De hecho, también se le aplicó la comparecencia con restricciones y se van a aplicar una serie de medidas que yo creo, por la multitud de evidencias, esto va a determinar de todas maneras una sentencia condenatoria en su contra. Ahora, uno se pregunta, claro, son 12 o 13 los congresistas acusados de esta práctica antiética, delictiva. ¿Cuáles son los mecanismos, si esto viene ocurriendo con mayor fuerza en los últimos meses, qué mecanismos tiene el Congreso de la República justamente para que esto se frene, para que esto no sea una práctica? Uno de los aspectos más importantes, y lo acabas de mencionar al inicio de esta entrevista, es, por ejemplo, promover las denuncias anónimas. Pero el Congreso no tiene este reporte de... El problema es de que no se gestiona muy bien estos sistemas de prevención interna al interior del Congreso de la República. Lo que sucedía, esto quizás tenga que ver con la explicación de esta congresista que decía que es raro que denuncien una vez que dejan el cargo, es de que es evidente que van a haber represalias si es que un trabajador denuncia cuando está regentando el puesto de algún tipo de recorte de sueldos. Y es por ello que cuando recién dejan el cargo, que se proceden a formular este tipo de denuncias. Entonces, lo que tiene que hacer el Congreso es afianzar la norma, porque uno puede decir, no, es que tenemos directrices internas que promueven no solamente las denuncias anónimas, sino también la protección de aquel trabajador que denuncia estas prácticas ilícitas, pero la pregunta es, ¿cómo se gestiona? Hay un responsable ya que recibe estos correos anónimos. En todo caso, de alguna manera tercerizar y que lo haga un organismo independiente, ¿no? Porque si vemos que hay un espíritu de cuerpo, no hay que ver, ¿no?, que la congresista María Cordero, el otro congresista Torres o todos los de Alianza para el Progreso, que ahora tienen todas las comisiones, a ver si van a hacer algo, ¿no? Porque la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendría que verlo, pero no lo ven.
y han, en lugar de promover una investigación objetiva, más bien encubierto a muchos de los congresistas que estaban implicados en estos casos. La subcomisión de ética o la comisión de ética, la subcomisión de acusaciones han interpuesto en ocasiones únicamente multas, la suspensión por 30 días o 60 días, pero Vacaciones. ahí quedó todo, ¿no? Claro. Y luego vemos de que la única congresista que pasó sí a un proceso judicial ha sido el caso de María Jonta. Y yo creo por lo escandaloso del tema, porque en el Congreso no se hubieran permitido avalar este tipo de prácticas. Pero tampoco no hay una protección para, en este caso, el demandante, ¿no? Ese sería la protección al denunciante, y eso se enmarca en todo lo que uno discute dentro de un sistema de cumplimiento o compliance, pero esto tendría que ser aplicado ya dentro del Congreso de la República, porque nosotros estamos, diría yo, solo ante la punta del iceberg, ¿no? Son trabajadores que ante la valentía de poder denunciar un hecho lo han realizado ante la prensa o ante las autoridades competentes, pero la pregunta es, ¿cuántos trabajadores que hoy día siguen desplegando sus funciones dentro del Congreso son víctimas del recorte de sueldos, pero no denuncian por las eventuales represalias que puedan tomar o despidiéndolos o tomando algún otro tipo de medida en el Congreso de la República? Ahora, uno cuando piensa en instituciones públicas, también se imagina que hay auditorías, ¿no? Sorpresivas, permanentes. ¿En la práctica esto es así? En la práctica esto no sucede. Tal es así que incluso el órgano interior de la Contraloría es un órgano independiente. El propio Congreso de la República elige a su Contralor. El órgano de control es una isla dentro del Congreso de la República. Asume causas individuales. No, Estuvo defendiendo al señor Soto, ¿no? Como presidente del Congreso. Y nunca hemos visto al ex contralor de la República, por ejemplo, Nelson Schack, quejarse de que en el Congreso se desplegaban este tipo de conductas, ¿no? Y protestar, por ejemplo, por el hecho de que el Congreso de la República maneje un contralor elegido ad hoc por parte de los mismos congresistas, donde por el espíritu de cuerpo es entendible que no van a proceder a realizar este tipo de controles, por ejemplo, inopinados o auditorías anuales, que nos digan si es que realmente los dineros y el manejo del presupuesto público, estamos hablando de nuestros dineros, son manejados adecuadamente dentro del Congreso de la República. Porque lo que sí se observa respecto a otros poderes del Estado, gobernaciones locales, gobernaciones regionales o incluso el Ejecutivo, no se observa respecto al Congreso de la República. Tienen que salir necesariamente los trabajadores para advertir las ilicitudes que se están cometiendo, pero no hemos visto que de parte de instituciones adviertan qué prácticas ilícitas se cometen desde el Congreso que tengan de la por lo República. menos un pronunciamiento, ¿no? Para no caer No ha habido tan... nada de eso, y eso me extraña del ex contralor Nelson Schack. Veamos si es que este nuevo contralor elegido también toma cartas en el asunto y también pone en la vista en el Congreso de la República, porque estamos hablando nada menos que de un poder del Estado, y un poder del Estado que desde que dejó el gobierno Pedro Castillo tiene mayor protagonismo en el gobierno. De hecho, un pacto no escrito por parte del Ejecutivo y del Legislativo. Veamos si es que eso más bien no se considera un espíritu de cuerpo, en tanto que el Ejecutivo únicamente obedece a lo que diga el Poder Legislativo. No, hace un rato José Luna de Podemos dice, bueno, pero ¿por qué todos los que integran prácticamente las comisiones que va a manejar el partido, pues todos tienen antecedentes, ¿no? Eso ya son prontuariados prácticamente, ¿no? Ya no necesitas presentar tu CV, como siempre digo yo acá, sino tu RQ, ¿no? Si uno advierte el número de congresistas que forman parte de Podemos, vemos de que la mayoría de congresistas de ese partido tienen antecedentes o están en cursos dentro de investigación. Claro, y él dice, bueno, pero es que son 78 investigados, ¿no? Como justificando de dónde vamos a contar con... El pecado de otros no hace santos, precisamente a los congresistas. Entonces, le hago todo este preámbulo para un poco que me ayude a pensar, a recordar. Se sanciona y han sido sancionados hasta con cárcel algunos parlamentarios mochasueldos. Y a los partidos políticos no les pasa nada, a las bancadas no les pasa nada. ¿Cuál es el grado de responsabilidad frente a situaciones tan flagrantes y abusivas? Primero debemos de señalar que es el propio partido político como institución quien selecciona a los congresistas que ahora tenemos en el Parlamento. Es decir, ellos tienen que asumir la primera responsabilidad. Son a raíz de las listas que ellos elaboran que nosotros vamos a las urnas y elegimos a este filtro previo que ellos ya han realizado. Y en segundo lugar, también tenemos gran espíritu de cuerpo, porque también se ha aprobado en el Congreso de la República que los partidos políticos ya no van a ser responsables de ningún delito.
¿no? En el entendido de que son personas jurídicas y que únicamente son los integrantes de estos partidos quienes pueden instrumentalizar o cometer delitos a partir del funcionamiento del partido político. Y eso también debilita la propia implementación de programas de prevención dentro del partido político, porque dicen, nosotros no vamos a tener responsabilidad como institución, como partido político, entonces únicamente la Fiscalía y el Poder Judicial podrán sancionar y deberán sancionar al político individualmente reconocido, que es lo que ahora está sucediendo. Es ya sistemático el caso que acabas de comentar de Podemos, en el cual está confluyendo más bien a muchos de los congresistas que tienen investigaciones encima. Y la pregunta que podríamos señalar es, ¿asumirá en algún momento el partido político como tal el no haber interpuesto los filtros necesarios para impedir que ya no lo hacen, ¿no? Y no lo va a poder hacer. Y como no existe una responsabilidad penal al respecto, ni una responsabilidad resarcitoria como persona jurídica, pues entonces se pueden hacer de la vista. Bueno, sí, claro, ¿no? Sin sentencias estaríamos al nivel de que poco más y ya acojan en sus filas a alias Momón, ¿no? Sin sentencia, claro. Y sin sentencia, por supuesto, ¿no? Porque si son condenados y no podrían ocupar ningún cargo público. Bueno, nada de gracia da, la verdad. Quería preguntarle también sobre otro caso que ayer se denunció en Cuarto Poder, aprovechando su participación acá, doctor. El rector de la Universidad Nacional de Piura, esos fajos de dinero, lo que estaba recibiendo y con los que fue grabado en su oficina, una práctica, bueno, visible, digamos, ¿no? Que no la teníamos hace mucho tiempo por parte de una autoridad. ¿Cuál sería en este caso el delito? Es poco usual que ya el día de hoy se descubra a una persona con los dineros en su escritorio, con los dineros en la masa, ¿no? Es poco usual. Antes se hacía, por ejemplo, con las prácticas que había instalado Montesinos. Ahí se tenían videos, audios, un poco más, ¿no? De todos los procedimientos ilícitos. Pero cuando ya se tiene una prueba directa sobre hechos ilícitos, podríamos estar hablando en este caso sobre todo del delito de cohecho, que coloquialmente es conocido como el delito de soborno y que dependiendo de la gravedad puede llegar a una pena desde los 8 hasta los 15 años de prisión. Además del delito de lavado de activos, porque la pregunta que uno se formula es ¿qué hacen después con esos dineros ilícitos que reciben? Los transfieren, se compran algún tipo de bien o simplemente lo esconden de la persecución pública. Y eso a todas luces también podría configurar el delito de lavado de activos, que puede llegar también a una pena que van hasta los 15 años. Es decir, estamos hablando de delitos gravísimos y que por la consideración probatoria, que en este caso ha mostrado también este programa el día de ayer, podría ya este caso incluso implicar algún tipo de medidas cautelares como las detenciones preliminares o prisiones preventivas en caso convenga imponerlas, porque si se encuentra esta persona ante una pena tan alta, pues en ocasiones también eso puede originar que se sustraiga de la persecución. Y que podría llegar inclusive a la SUNEDU, ¿eh? Y que ya en el ámbito estrictamente de administrativo, pues podría llegar a inhabilitaciones o a evaluaciones por parte de SUNEDU, pero ya viendo únicamente en el ámbito administrativo. Vamos a ver qué pasa, doctor. Le agradezco mucho, como siempre, haber estado acá con nosotros, el doctor Andy Carrillo. Nos vamos a esta hora en vivo.